Claro, fue una jornada de algunas correcciones en los mercados, sobre todo en Europa y en Asia, que durante la jornada de ayer habían registrado caídas en lo que habíamos denominado como un lunes negro, y entonces durante esta jornada hay entonces ciertas señales de recuperación en esos mercados. Por otro lado, en Wall Street veíamos algunas caídas del orden del 1% aproximadamente, y todo esto en una jornada que estuvo marcada por la escalada en la guerra comercial, luego de que la Casa Blanca, Estados Unidos, confirmara que desde mañana entrarán a operar entonces aranceles de 104% a China. Eso se confirmó durante esta jornada entonces, y algo que es importante destacar ahí es que los mercados tanto en Asia como en Europa que cerraron en positivo, en realidad ese cierre fue previo a este anuncio por parte del gobierno de Donald Trump. Pasemos a revisar entonces cuáles eran algunos de los índices más importantes y cómo cerraban entonces esta jornada. Veamos que en Asia durante la jornada de ayer las caídas habían sido del orden del 8% más o menos. Bueno, esta jornada vemos que todos suben, en los más importantes por lo menos registran alzas. La más importante en el caso del Nikkei de Japón, que subió 6%, el Hang Seng de Hong Kong un alza de 1,5%, y en la bolsa de Shanghái un alza de 1,58% también. ¿Qué pasaba en Europa? Bueno, ayer veíamos también caídas del orden del 4%, y durante esta jornada los principales indicadores también cerraban con números positivos. El FTSE de Londres recuperaba y anotaba un alza de 2,7%, el DAX de Frankfurt una subida de 2,36%, y el CAC 40 de París registraba también un alza de 2,5%. Si nos vamos ahora a lo que pasaba en Estados Unidos, en los principales índices de Wall Street, durante la jornada de ayer la verdad es que habían cerrado prácticamente sin variaciones. Incluso el Nasdaq había cerrado con un leve crecimiento, un leve aumento. Bueno, durante esta jornada eso se revierte, y de hecho es precisamente el Nasdaq que cierra con la baja más importante, una caída de casi 2%, el S&P 500 una caída de 1,5% casi, y el Dow Jones una caída que es un poco menos del 1%. Y a nivel local veíamos que en el IPSA también cerraba en rojo con una baja de 1,23%. Pasemos a escuchar entonces cuál es el análisis que hacían desde Admirals. Gran parte de la incertidumbre que significan estos aranceles que ha entregado la administración de Donald Trump se juntaron el día de ayer. El día de hoy más bien tenemos un rebote técnico ante la calma en las noticias, es decir, no ha habido una escalada mayor. No podemos confirmar un fin de, por ejemplo, las caídas ni ningún ese tipo de cosas, porque aún hay muchas cosas que están por configurarse que podrían aumentar la tensión. Claro, la lectura de los analistas entonces es que esto responde más bien a estas recuperaciones, algunos números y algunos índices que registraban estas correcciones durante esta jornada. Eso responde más bien a un efecto puntual, y que en realidad la volatilidad va a continuar en los próximos días a la espera de datos importantes, como por ejemplo lo que ocurra con la inflación de Estados Unidos a finales de esta semana. Eso también puede repercutir en lo que vaya a ser a futuro también la Reserva Federal con la tasa de interés en aquel país, y todo eso finalmente agregaría más presión y generaría más volatilidad todavía en el mercado, a lo que se suma también qué es lo que pueda llegar a pasar hacia adelante con respecto a la guerra comercial, sobre todo entre Estados Unidos y China. Recordemos que Estados Unidos ya había amenazado durante la jornada de ayer con imponer un alza adicional de 50% a las importaciones chinas si es que China no retiraba la respuesta que había dado a el arancel inicial que había anunciado Donald Trump de 34% a ese país. En respuesta, China finalmente dijo que iba a imponer otro arancel de la misma magnitud, y por lo tanto entonces Donald Trump amenazaba con este arancel adicional de 50%. Durante esta jornada, durante la mañana principalmente, desde China respondieron a esa amenaza. Dijeron más que nada, de hecho esto lo dijo el vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, que
China finalmente iba a luchar hasta el final si es que Estados Unidos persistía en la guerra comercial, y en horas de la tarde ya finalmente desde la Casa Blanca confirmaron que entonces este arancel de 50% adicional va a empezar a regir desde las 12 de la noche, es decir, a partir del día de mañana sería. Esto entonces generaría más presiones y tensiona todavía más el escenario a nivel internacional, no solo entre estos dos países. ¿Qué veíamos en el caso de Chile con el tipo de cambio? Bueno, a la apertura de la jornada iniciaba las cotizaciones en torno a los 980 pesos, pero eso fue elevándose a lo largo del día hasta cruzar la barrera de los 1.000 pesos. Pasemos a escuchar qué era lo que nos decían los analistas por este tema. El dólar peso comienza sus primeras operaciones cercano a los 981, pero actualmente supera los 1.000 pesos. Todo esto principalmente por el miedo que pueda pasar el día de mañana, ya que entrarían en vigencia las nuevas tarifas adicionales que Donald Trump pondría sobre China. De mantenerse por sobre los 1.000 pesos, podría ir a buscar el máximo anterior de los 1.018 y después los 1.040. Chile se ve impactado entonces por este panorama internacional, y no solo lo vemos con lo que son las reacciones de mercado, con el tipo de cambio, sino que también las mismas empresas y productores chilenos que están enviando sus productos a Estados Unidos confirmaron que en muchos casos ya están pagando los aranceles. Recordemos que los aranceles del 10% empezaron a regir el sábado pasado, y pudimos conversar con algunas empresas que se dedican y que trabajan en rubros entonces que envían sus productos al exterior, y confirmaban que ya se ha empezado a pagar entonces esa tarifa. Lo mismo, esto ocurre por ejemplo en el caso de los salmones. Esa es la principal exportación que va desde Chile a Estados Unidos, que está sujeta a aranceles. La principal, según las cifras de 2024, en realidad es el cobre, pero recordemos que ese producto no está sujeto a aranceles, por lo menos por ahora, pero sí es el caso de los salmones, que es la segunda exportación más importante hacia ese país. Lo mismo ocurre también en el caso de los alimentos, de las frutas, que también van a tener que pagar entonces ese arancel de 10%. Lo paga el importador norteamericano. En el caso de Camanchaca, por ejemplo, nosotros tenemos una filial en Estados Unidos que es la importadora de salmón. Los precios en Estados Unidos para los consumidores van a subir. Probablemente también algo van a bajar para aquellos que venden en Estados Unidos. En el caso nuestro, como Camanchaca, que vendemos en Estados Unidos, probablemente va a haber una afectación del precio nuestro hacia abajo. Los alimentos están sujetos a reglas distintas, de partida a las condiciones agroclimáticas. En definitiva, por mucho que tú quieras reemplazar las importaciones, tú no vas a poder. Hay productos de carácter tropical, más que los volúmenes, donde vamos a ver un impacto en los retornos, que es igual o más grave incluso, porque al final lo que tú necesitas es maximizar el retorno que obtiene un productor a nivel de campo. Claro, este escenario entonces internacional para lo que son las exportaciones chilenas es algo que preocupa no solo a las distintas empresas, sino que también mismo durante esta mañana el ministro de Agricultura decía que se ha dicho y han informado algunos gremios del país que algunas cadenas distribuidoras de alimentos en Estados Unidos han pausado, han frenado por el momento, no de manera permanente, sus negocios con los exportadores, con algunos productos de exportación chilena, por lo menos hasta que se resuelva el escenario o se disipen las tensiones en el escenario internacional producto de esta guerra comercial. Pasemos a escuchar esas declaraciones. Cuando se provocan barreras arancelarias en otros países, a veces mejora la oferta al interior. O sea, el efecto puede ser al revés, puede ser más positivo, ¿no? Puntualmente en algunos casos. Lo que estamos monitoreando con todos los sectores alimentarios es más bien las exportaciones, ¿no? Ya hemos explicado, ayer, por ejemplo, el gremio de la industria alimentaria que explicaba de que varias de las cadenas importantes que nos compran alimentos a Chile, como Walmart, ha puesto una pausa a la espera de que ojalá se disipen nubarrones en aquella materia.
parte del escenario. Entonces, a nivel local, a nivel global, como decíamos, vamos a seguir viendo volatilidad en los mercados los próximos días, a la espera entonces, por ejemplo, de este dato de IPC de Estados Unidos que deberíamos conocer a finales de la semana, y también a la espera de cómo siga evolucionando los conflictos entre Estados Unidos y China, esta guerra comercial, luego de que durante esta jornada Estados Unidos confirmara entonces estos aranceles de 104% a los productos provenientes de China.